Creo que este video va directo a competir por el récord de ser el menos visto del canal. Curiosamente es uno que algunos de ustedes me han pedido. Se puso de moda entre los youtubers que cuando alcanzan cierto número de suscriptores publiquen un video titulado 50 cosas sobre mí y así revelan si prefieren el helado de chocolate o cuáles son sus hobbies más ocultos. Así que aquí estoy lista para revelar datos impactantes sobre mí. ¿Como que prefiero el helado de dulce de leche? Por ahora no vamos a hacer eso. Más adelante puede ser. Nuestro canal alcanzó los 700.000 suscriptores sin haber hecho jamás un video para celebrar nuestro encomio del sistema decimal. En primer lugar, les agradecemos de corazón a los suscriptos porque significa que muchos de ustedes nos han acompañado en la construcción de este canal en el que nos proponemos ofrecer filosofía científicamente informada. Un canal de temas muy diversos, algo que para nosotros es una riqueza, pero que a veces complica las cosas. Sabemos que a todo lo tribal suele irle muy bien, pero nosotros no somos tribales, buscamos pensar cada tema por separado. Por ejemplo, tengo una visión crítica de ciertos aspectos del feminismo radical, pero nunca dejé de considerarme feminista y soy de izquierda y tener perspectivas contraintuitivas sobre diversos temas, como es nuestro caso, hace que a menudo tengamos suscriptores enojados una semana, amigados la semana siguiente cuando aparece uno de los temas por los cuales se suscribieron al canal. Es como si fueran un grupo de amigos en una pizzería, cada uno quiere una porción distinta y nosotros hacemos malabares con las cajas. Este canal es diverso en lo que respecta a los temas porque la filosofía práctica a la que me dedico abarca temas muy diversos y también porque el rol del filósofo, a mi modo de ver, es justamente el de ofrecer perspectivas contraintuitivas sobre las cuales reflexionar. Para decirlo de otra manera, el rol del filósofo, la filósofa y el filósofe es el de molestar. Para complacer a la gente ya está el chocolate y ni siquiera le gusta a todo el mundo. Así que la propuesta de este video es celebrar, pero lo voy a hacer esta vez ofreciendo una autobiografía intelectual de mi propia producción filosófica y no de mis gustos. Lo de 50 cosas sobre mí quedará para más adelante o para otra vida, quién sabe. Me pareció que era buen momento para contar qué temas investigué, sobre qué temas escribí, sobre qué tratan mis 8 libros y algunos artículos académicos publicados. El hilo conductor es la filosofía ética y política aplicada a investigar y cuestionar experiencias personales como el amor y el sentido de la vida, movimientos políticos como el feminismo y el liberalismo económico y fenómenos sociales como la meritocracia, el automóvil y la desigualdad. La idea no es hacer una enumeración soporífera como recitar un currículum en un tren de alta velocidad en donde no me sumerjo en ninguna idea sustantiva y termino haciéndome el autobombo, sino comunicar aunque sea algo sobre el contenido de cada uno de mis libros y de los temas que investigué. También voy a dar algunas referencias personales vinculadas a mi formación e intereses. Va a aparecer mi trabajo de divulgación, pero la idea de este video es, por primera vez en este canal, hacer una panorámica de mi propia producción, algo que hice con videos sobre algunos de mis libros, pero quedaron unos cuantos por el camino. Y este video será un recorrido con un dron filosófico. Si algo que ven en este fugaz pantallazo les interesa, pueden bajarlo y verlo con más detalle en mi página web, cuya dirección figura en el primer comentario. Están algunos de estos libros y artículos. No provengo de una familia de intelectuales. Mi papá y mi mamá se conocieron en la casa del profesor de piano, un señor casado del que mi mamá era amante. Este encuentro en lo del profesor de piano hizo que en mi casa hubiera 2 pianos de cola. Mi papá se llamaba Mario y era concertista de piano. Recuerdo de muy chica haber ido a conciertos suyos. Tocaba música clásica, improvisaba muy lindo en el piano y también tocaba en los números vivos, que eran mini conciertos que daban antes de proyectar películas en el cine. Alguna vez contó que había 4 pianos de cola tocando simultáneamente en el cine, que uno de los pianistas faltó y pusieron de frente al público a uno de los acomodadores vestido de smoking, moviéndose como si fuera uno de los pianistas. Total, ¿quién se iba a dar cuenta de que en lugar de 4 pianos de cola sonaban 3? Mi mamá era traductora pública y docente de inglés, pero murió cuando yo tenía 10 años, de modo que, aunque me cuentan que era muy lectora, no es mucho lo que recuerdo de ella.
Gracias a ella aprendí inglés muy temprano y debo a mi papá mi amor por la música, pero nada de esto estaba vinculado con el amor por los libros y mucho menos por la filosofía. La filosofía apareció bien tarde en mi vida. Lo primero que estudié fue periodismo y trabajé en varios diarios, revistas, radios y canales de televisión haciendo notas de interés general, y más tarde me especialicé como crítica de música en algunos diarios, Tiempo Argentino y Página 12, entre otros medios. Paralelamente también estudié música, especialmente composición, en la Universidad Católica y con profesores particulares, y grabé un disco con mis composiciones para diversas formaciones instrumentales. No componía canciones, sino música instrumental. Hasta hace poco tenía subida la música a YouTube, pero la bajé para comenzar allí un canal en inglés, algo que todavía no ocurrió. Mi interés por la filosofía surgió cuando tenía unos 29 años y hacía todas las medianoches en Radio Municipal un programa de música titulado primero Clásicos Inoxidables y luego El Murciélago. Allí empecé a invitar a filósofos, historiadores e intelectuales en general y empecé a leer filosofía. Pocos años después, cuando tenía 33 años, entré a la Facultad de Filosofía y terminé de cursar a los 4 años porque era muy consciente de que estudiar era un privilegio, demandaba muchas horas y yo tenía que trabajar para mantenerme. Si la universidad hubiera sido arancelada, nunca lo hubiera podido hacer. Aguante la educación pública. Aprendí a escribir trabajando de periodista, razón por la cual nunca me sentí cómoda con el estilo de escritura académica, que era demasiado formal, como si las palabras fueran a pasar por la alfombra roja antes de publicarse. Eso también hizo que me sintiera más cómoda con el género de ensayo que con la jerga académica y que me resultara más atractivo escribir libros que artículos académicos. También es cierto que en la especialidad que elegí en la facultad, que era Filosofía Ética y Política, y también en mi doctorado, que fue en Ciencias Sociales, predominaba más la tradición continental en filosofía, que suele estar presente más en libros que en artículos académicos. Tuve durante 4 años una beca del CONICET para hacer el doctorado y esto implicó que al menos durante ese periodo tuve que producir filosofía en el marco del léxico académico. El resultado del trabajo de aquellos años fue mi tesis de doctorado, posteriormente convertida en libro, sobre un tema muy contraintuitivo, al punto en que no me dejaron doctorarme en mi carrera, filosofía, y tuve que hacerlo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Me dijeron que el tema no era filosófico y cuando objeté diciendo que en la Escuela de Frankfurt desarrollaban temas muy similares, me respondieron algo así como, bueno, pero la Escuela de Frankfurt es la Escuela de Frankfurt y usted no es una filósofa de la Escuela de Frankfurt. Algo así. Ellos eran famosos y usted no. Pero no se preocupe, alguien tiene que mantener la cuota de anonimato en el mundo. El equilibrio cósmico se lo agradecerá. Historia del mérito fue mi tesis de grado. Es una historia del mérito y una crítica a la meritocracia. En uno de los capítulos también tiene una historia del examen en el sistema educativo. Michel Foucault sugirió en Vigilar y Castigar que alguien debería escribir la historia del examen. Y eso es lo que me propuse hacer. La meritocracia aplica un principio basado en el mérito para asignar trabajos y posiciones jerárquicas. Este principio es percibido como menos injusto que el privilegio de cuna, que dominaba antes de la modernidad. Pero el liberalismo económico y otras corrientes de pensamiento tienden a sobrevalorar el peso del mérito, menospreciando otros factores como la suerte, el país de nacimiento o residencia, las cuestiones biológicas y las fluctuaciones económicas. La historia del mérito está en mi página web, disponible para descarga inmediata. No se requiere mérito previo para leerla. La tesis de doctorado fue convertida en un libro publicado en el año 2006, cuyo título es La tiranía del automóvil. Es un libro de filosofía ética y social que examina el automóvil como símbolo del individualismo capitalista y propone políticas urbanas más sustentables. Hicimos un video sobre el tema que pueden ver en pantalla. En este canal también hay una charla titulada La tiranía del automóvil, Roxana Kramer en Mendoza. Por un lado, el libro analiza al automóvil como un emblema de la subjetividad moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que el automóvil representa muchos rasgos del ideal de individuo moderno, el de autonomía, el de libertad, entre otros. El mundo moderno está basado en la fe en el individuo.
El automóvil representa esta certeza, la del individuo que conoce de manera clara y distinta sus metas, la del individuo que sabe a dónde va, listo para huir o escapar, y para soñar metas estrictamente individuales. El problema radica en que, al mismo tiempo que nosotros, cientos de miles están decidiendo lo mismo y se encuentran todos paradójicamente estancados en la autopista. El medio de transporte que nos alejaría de las aglomeraciones nos pone de vuelta en medio de ellas. El automóvil representa mucho más que un medio de transporte. Es el símbolo de una cultura y en apenas un siglo modificó de forma decisiva la vida en las ciudades y el medio ambiente. También es una expresión del individualismo capitalista, un generador de modas masivas, un signo de identidad y de prestigio social. Produjo cambios tan radicales que aún estamos tratando de comprender su significado. En el siglo XX murieron más personas por accidentes de automóvil que en las guerras. Sin embargo, solemos considerar que las víctimas encarnan una fatalidad inexorable del progreso. El automóvil es una de las principales causas de la contaminación ambiental y sonora del planeta. Disgregó las ciudades que actualmente están menos al servicio de los peatones que de los autos, convirtiéndolas en lugares malolientes y ruidosos que hackean minuto a minuto la sociabilidad y la integridad física de las personas. El tren va solo en dos direcciones, para adelante y para atrás, y mostró ser un medio de transporte muy seguro. En cambio, el automóvil tiene un radio de movilidad mucho más extenso. Y aún el mejor conductor puede morir aplastado cuando el tránsito supera cierta velocidad, una velocidad que pone en peligro la integridad humana. En los sucesivos capítulos se analiza el automóvil como representación del quiebre del lazo social y se formulan propuestas orientadas a una planificación urbana más racional. Los medios de transporte más sustentables, de acuerdo a la evidencia científica, los que producen menos muertes y los que contaminan menos el medio ambiente, son el tren, los modernos tranvías que hay en muchas ciudades de todo el mundo, en particular las europeas, la bicicleta y los pies, cuando hay diseños urbanísticos que lo permiten. Estamos hablando de medios de transporte que funcionen bien. El libro fue utilizado por el Centro de Formación en Políticas y Gestión de la Seguridad del Gobierno argentino, que permite planificar y gestionar las áreas de seguridad y educación vial a nivel nacional. Cuando el Congreso Mundial Car Free, que significa libres de autos, fue realizado en Guadalajara, México, lo inauguré con una reseña del libro y pude tomar contacto con el enorme movimiento que hay a nivel mundial de crítica al automóvil y promoción de la movilidad sustentable. Pasaron muchos años desde que publiqué este libro y se produjeron cambios muy importantes en gran cantidad de ciudades. Hay una tendencia a reservar el centro de las ciudades a los peatones y a privilegiar la movilidad sustentable, buen transporte público, en particular modernos tranvías y trenes, y desarrollos urbanísticos que procuran que las personas no necesiten de tantas horas para trasladarse al trabajo y al lugar en el que desarrollan sus actividades. También se inventó el auto sin conductor, algo que no resuelve la posibilidad de atropellar a los transeúntes. No es del todo imposible, aunque se lo repruebe, comprender al que mata movido por el hambre o por una gran pasión. Matar para transportarse supone una dimensión trágica, tan nimia y absurda como matar para hablar por teléfono o para enviar una carta. ¿Acaso la mentada banalidad del mal no sea otra cosa que esto? Desigualdad y violencia social, análisis y propuestas según la evidencia científica, fue publicado en el año 2010, cuando en la Argentina existía una gran preocupación por la inseguridad, entendiendo por inseguridad la cantidad de robos, hurtos y homicidios vinculados con la propiedad privada. Yo había leído algunos estudios y metaanálisis que mostraban una fuerte correlación entre desigualdad social y homicidios y me pidieron que escribiera una pequeña columna para el diario La Nación. En esa nota hablaba también de las ventajas que traería implementar, como en otros países, la asignación universal por hijo. Apenas publicada la nota, me mandó un mensaje Julio Alac, entonces ministro de Justicia, diciéndome que la entonces presidente Cristina Kirchner estaba de acuerdo con lo que decía el artículo. Yo le llevé una serie de propuestas, entre las que estaba la asignación por hijo, un proyecto del economista Rubén Lobolo, promovido por entonces por Elisa Carrió.
A los 15 días, la presidenta promulgó por decreto la asignación por hijo. Recibí otro email del ministro de Justicia diciendo que muy probablemente la presidenta lo había promulgado a partir de la lectura de ese artículo. A partir de ese momento advertí que no había un libro que abordara de manera integral el tema de la inseguridad, y así fue como profundicé en esa investigación y escribí el libro. Muchos suelen opinar que a corto plazo el problema de la inseguridad se resuelve fortaleciendo la policía y a largo plazo con reformas sociales, pero la evidencia científica no revela eso. Más de 50 estudios señalan que la desigualdad es uno de los factores que más correlaciona con la violencia social. Las políticas centradas en fortalecer la policía suelen ser insuficientes si no abordan las causas estructurales. La desigualdad no es la única causa de violencia. También influyen factores como la pobreza, el acceso a armas, el desempleo y la cultura. Sin embargo, es una de las causas más relevantes. Esto ocurre porque las sociedades que se pretenden democráticas, no estamentarias, plantean en lo formal las mismas metas para todos, pero en la práctica solo algunos las pueden alcanzar. Una verdadera obsesión en los asaltos violentos es el robo de zapatillas de marca, que cuestan entre 1/3 y un 50% del salario mínimo. Es decir, no se trata simplemente de arrebatar un par de zapatillas, sino de robar una porción de prestigio social. En contextos tradicionalmente pobres, la miseria no genera delitos, ya que no hay una gran distancia entre lo que una persona desea y lo que posee. No podrían aspirar a otra forma de vida porque no la conocen o porque no se creen con derecho a acceder a ella, además de que no habría quien robarle. Es por eso que el problema de la inseguridad expresa la tensión entre democracia y desigualdad. ¿Hasta qué punto podemos seguir hablando de democracia sobrepasados ciertos niveles de inequidad? El libro Desigualdad y Violencia Social realiza un diagnóstico del problema a la luz de numerosos trabajos científicos existentes y propone una serie de medidas estructurales y de rápida aplicación que demostraron ser efectivas en otras partes del mundo y que presenté en el Senado de la Nación el 11 de junio del 2009 ante legisladores de distintas extracciones políticas. Los países europeos con menos violencia tienen coeficientes más bajos de desigualdad y cuentan con subsidios de desempleo que pueden durar bastante tiempo si la persona acredita que fue a buscar trabajo, o subsidios que permiten garantizar a todo ciudadano bienes básicos para la vida, más allá del gobierno de turno, del aumento de precios y de la tasa de desocupación. El libro analiza algunos casos particulares detrás de las estadísticas, los delitos de cuello blanco y otras variables relacionadas con la violencia, como las armas de fuego, las cárceles, las drogas y la inseguridad generada por la policía. Todo un capítulo está consagrado a reflexionar sobre el concepto de pobreza, que es más complejo de lo que aparenta a simple vista, puesto que en las sociedades democráticas la desigualdad se expresa en la idea de pobreza relativa. También se analizan las causas estructurales de la inseguridad, que se vinculan con el núcleo duro del capitalismo, y se pone a consideración otra forma de organización social que está presente en prácticas existentes como el cooperativismo o los presupuestos participativos. Más allá del tema puntual de la violencia social, es un libro de teoría política. Sugiere formas de organización social que permitirían profundizar la vía democrática a través de una justa distribución de la riqueza, modelos autogestionarios de administración, complejos equilibrados de trabajo y remuneración acorde al esfuerzo y al sacrificio. En el canal hay un video sobre este tema titulado Inseguridad, Análisis y Propuestas, Roxana Kramer en la Universidad de Nayarit, México. El tema también está presente en los videos de debate con el liberal Iván Carrino, pero debería dedicarle en el futuro un video solo a este tema. La vuelta al mundo con filosofía, reflexiones filosóficas basadas en la evidencia científica, es un libro de artículos breves, algunos brevísimos, sobre temas diversos. Un capítulo se titula El mundo de los argumentos y tiene artículos sobre recursos y errores de la argumentación, como por ejemplo un artículo sobre la falacia de apelación a la ignorancia o la de la apelación a la etimología, el sesgo de la heteronomía, las disonancias cognitivas, un artículo titulado ¿Cómo puede ayudarnos Hume a saber si Dios o el puma de Vicente López existen? Y otro titulado El pulpo Paul y la incomprensión de las coincidencias.
Este último artículo refiere al Mundial de Fútbol del año 2010, en el que le ofrecían a un pulpo 2 recipientes de comida, cada uno de los cuales representaba al equipo de fútbol de un país, y cuando el pulpo optaba por uno de los 2, se consideraba que el que etiquetaba ese recipiente sería el vencedor. ¿Puede un pulpo predecir quién va a ganar un mundial? La estadística nos enseña que, dados cientos de miles de eventos, necesariamente habrá asombrosas coincidencias. Tendremos 2 novios seguidos llamados Carlos Ernesto, 3 amigos nos obsequiarán la misma colonia pestilente y recordaremos que necesitamos unas fotocopias al día siguiente de que alguien las tiró a la basura sin consultarnos. Buscar patrones y relaciones causales es una estrategia biológicamente adaptativa. Necesitamos hacerlo para sobrevivir. Por eso preferimos temer de más que de menos y nos cuesta entender las asombrosas coincidencias. Claro, el pulpo Paul es más simpático que la curva de Gauss, con la que ningún periodista escribiría una nota de color. Yo le preguntaría al pulpo varias cosas. Si comprenderemos alguna vez que las asombrosas coincidencias necesariamente forman parte de este mundo de eventos infinitos. Si alguna vez podré mencionar la palabra estadística sin que se alteren sus refutadores, que la juzgan sin comprenderla, pero que prefieren creer que un molusco predice resultados de partidos de fútbol. Y si le parece significativa su eficiencia en la predicción de un juego en el que está prohibido usar los brazos. Otros capítulos abordan cuestiones éticas, políticas, del mundo de las pseudociencias, de la filosofía científica, de la buena vida y del amor. Otro capítulo se titula El mundo de lo breve porque contiene reflexiones de pocas líneas. Les leo algunas. No nos resultan antipáticos porque tengan malas intenciones. Les atribuimos malas intenciones porque nos resultan antipáticos. Ahora cualquiera tiene una biografía no autorizada. Si alguien quisiera escribir la mía, yo estaría muy dispuesta a no autorizarla. La filosofía comienza con el asombro. El lifting termina con él. Todas las emociones se reducen a la perplejidad. Estirarte la cara te arruga la vida. En Facebook y Twitter a menudo exhibimos una imagen mejorada de nosotros mismos, un yo ideal. Actuando así podemos expresar nuestro compromiso de convertirnos en eso para dignidad nuestra y de la humanidad. Algo parecido a lo que sostenía el filósofo pragmatista William James. Si quieres desarrollar una virtud, actúa como si ya la tuvieras. Y la última que leo, el sufrimiento que nos ocasiona el prójimo también se combate con gratitud hacia los bienes que nos ha procurado. Uno de los capítulos más extensos es el de los viajes. Son crónicas que escribí durante algunos viajes, intercaladas con reflexiones filosóficas sobre conceptos que existen en unos países y no en otros, como por ejemplo la palabra guan, que en chino significa tomarse el tiempo de entender la naturaleza de las cosas y luego decidir, o la palabra kuei mei, que significa aceptar lo que no se puede cambiar y no meterse en problemas, esperando pacientemente hasta que la suerte cambie. Fue publicado en el año 2016 por Ediciones B. El sentido de la vida es un libro publicado por Editorial Longseller en el año 2008. La primera parte está dedicada a reflexionar sobre la muerte y la segunda a reflexionar sobre el sentido de la vida. El primer capítulo empieza diciendo que cuando alguien muere, rara vez se dice ¡qué hermosa vida! Fuimos educados menos para la finalización de las cosas que para su inicio. En el mejor de los casos, aprendemos a conseguir trabajo, pero no a ser despedidos, a iniciar una relación de pareja, pero no a separarnos, a emprender un viaje, pero no a regresar, a ser jóvenes, pero no a envejecer. El arte de cesar ameritaría un interés mayor por parte de la literatura filosófica. Si festejamos la potencialidad del inicio cuando todo parece viable, pero aún es incierto, ¿por qué no festejar o cuanto menos valorar el fin de lo que ha sido pleno? Es lo que hacen los mexicanos el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, en una fiesta que funde la tradición prehispánica con la católica. No se trata de no vivir la tristeza por la partida de un ser querido, sino más bien de reflejar los matices de comedia y tragedia que posee la vida misma. Lucrecio lo decía así: ¿por qué lamentas que tu vida no sea infinita si no te lamentas por no haber estado en la guerra de Troya? La muerte, desde esta perspectiva, sería indistinta del tiempo anterior a nuestro nacimiento.
El sentido de la vida es un libro científicamente informado sobre la acción de elegir, la jerarquía de valores, la convivencia, la construcción de nuevos sentidos posibles para la existencia, los usos del humor en la resolución de conflictos, la gratitud y la vida como obra de arte. Un capítulo está dedicado a reflexionar sobre el bienestar a la luz de la evidencia científica. Uno de los grandes descubrimientos de la investigación en psicología es que, superado un umbral de ingresos que permiten no pasar grandes privaciones económicas, ganar más dinero no incrementa el bienestar subjetivo de las personas. Richard Ryan investigó en 1999 a los yuppies, esos jóvenes que rápidamente alcanzan su $1.000.000 y viven para trabajar y acumular dinero, y con eso acumular poder y ostentar. Y comprobó que la mayoría se describían desde un poco hasta muy infelices, en contraste con aquellos que privilegiaban las relaciones cercanas de intimidad con los amigos, la familia o la contribución a la comunidad. Hay un principio que explica que, salvo para los más pobres, el dinero solo compra una felicidad temporaria. Es el principio de adaptación. La mayoría de las personas, al tiempo de acceder a un bien que aprecian, se acostumbran y su satisfacción decrece. Dicen que serán más felices cuando accedan a tales y cuales bienes de consumo, pero cuando lo hacen, al tiempo se acostumbran y sus deseos se desplazan una vez más hacia algo que no poseen. Otro enemigo del bienestar es la deprivación relativa. Postula que las personas perciben su bienestar en relación con los logros de los demás, especialmente de los más próximos. Como dice el humorista Tute, el éxito depende del fracaso desde el cual se lo mire. Saber idiomas puede ser valorado en determinados círculos y en otros no. Algo de esto decía el cuento en el que un niño y su abuelo están sentados en la entrada de su pueblo. Se acerca un extranjero en su auto, se baja y pregunta: ¿Do you speak English? El abuelo y el nieto se miran encogiéndose de hombros. ¿Parlez-vous français? Insiste el extranjero. Abuelo y nieto continúan sin entender absolutamente nada. ¿Sprechen Sie Deutsch? Añade el extranjero, desesperado. El extranjero da media vuelta y se va refunfuñando. El nieto entonces comenta: abuelo, qué importante es hoy en día saber idiomas. A lo que el abuelo responde: pues a ese que va allí de poco le ha servido. Falacias del amor, ¿por qué Occidente anudó amor y sufrimiento? Es un libro publicado por Editorial Paidós en el año 2005. La primera edición es de Anarres y fue publicada en el 2004. En la tradición filosófica encontramos dos tipos de definiciones sobre el amor: aquellas que lo asocian con la carencia y el sufrimiento, y aquellas que lo relacionan con la alegría y con la afirmación de la vida. Las que lo vinculan con el sufrimiento son las que mayor influencia han ejercido en nuestra cultura. El libro es una historia cultural y filosófica del amor en Occidente y subraya hasta qué punto, a diferencia de las culturas orientales, la nuestra anuda amor y sufrimiento. En nuestra cultura se caracterizó al amor como un fenómeno irracional que deja al individuo inerme frente al sufrimiento, a merced de fuerzas completamente externas a sí mismo. Siempre que se ama, la posibilidad de sufrir está presente, pero de ahí a suponer que el sufrimiento es una consecuencia necesaria del amor, hay un salto cualitativo considerable. En las culturas orientales, el amor es visto en general como un arte, como algo que se aprende y se perfecciona, es decir, como un fenómeno, al menos en parte, racional. El propósito del libro no es histórico, sino que apunta a servirse de esas fuentes heredadas para reflexionar sobre los modos en que hoy concebimos y experimentamos el amor de pareja, a la vez que apostamos a encontrar formas más plenas de vivirlo. El libro también se propone identificar una serie de falacias que caracterizan al discurso amoroso. Una de ellas es la falacia de la ambigüedad, que surge del hecho de que nuestra palabra amor es polisémica, tiene diversos significados. Por ejemplo, suele decirse que una pareja debe estar basada en el amor, en referencia a un concepto amplio que se nutre del lazo establecido por las experiencias compartidas, la atracción sexual, el compañerismo y la ternura, y que por lo tanto, cuando uno de sus integrantes no ama, ya no vale la pena seguir juntos. Pero a menudo este último significado solo es asociado con el enamoramiento. Entonces, en un mismo razonamiento, se usa la palabra amor con dos significados diferentes. El libro postula que una de las razones por las que Occidente anudó amor y sufrimiento es que identificó al amor de pareja con esa forma de locura inicial conocida como flechazo,
o amor-pasión o enamoramiento. En la línea de Denise de Rougemont y André Comte-Sponville diferencio el amor pasional de otras formas de amor como el amor-acción y el amor compañero, que favorecen la continuidad del vínculo cuando la pasión, finita por definición, se reduce. El fin de la pasión no implica el fin del deseo sexual ni de la posibilidad de disfrutar intensamente de la compañía de la pareja. El amor-acción o amor compañero busca cuidar activamente al otro, se basa en la amistad y el respeto mutuo. Estos tipos de amor pueden exceder en mucho el periodo de enamoramiento y del amor-pasión. Es un amor de más largo alcance que implica querer al otro porque se lo conoce y se goza de su presencia y no de su ausencia, una relación en la que el paso del tiempo puede estrechar el vínculo y convertirse en un dato a favor y no en contra, y en la que es posible sobrellevar los problemas que necesariamente alcanzan a toda relación humana duradera. El libro no abreva en cuestiones biológicas, está centrado en la historia cultural del amor. Si escribiera el libro hoy, probablemente incluiría uno o varios capítulos centrados en la interacción entre biología y cultura. Artes del Buen Vivir fue el primer libro que escribí tras finalizar mi tesis. En el año 2002 fue publicado por Ediciones Anarres y fue reeditado en el 2005 por Editorial Paidós. Es el primer libro escrito en español sobre asesoramiento filosófico, también conocido como orientación filosófica o práctica filosófica. Es un movimiento que incluye diversas prácticas filosóficas como el café filosófico, la filosofía para niños o la terapia filosófica. Desarrollé la orientación filosófica durante un tiempo y luego la abandoné porque entiendo que debe desarrollarse a través de una colaboración interdisciplinaria entre filósofos y psicólogos, y me di cuenta de que la comunidad de orientadores filosóficos no pensaba lo mismo. El libro registra algunas de las sesiones de asesoramiento filosófico que llevé adelante durante varios años, además de desarrollar diversos temas como el del sufrimiento, la envidia, la ira, la culpa, el perdón, la amistad y las relaciones familiares, entre otros, siempre desde una perspectiva filosófica. Las críticas a la orientación filosófica fueron resumidas en un artículo que escribí en conjunto con el psicólogo Gerardo I, titulado El futuro del asesoramiento filosófico, pseudociencia o campo interdisciplinario, que explora también posibles cambios para abordar sus principales desafíos. Fue publicado en inglés en la editorial de Cambridge Scholars en un libro titulado Nuevas fronteras en la práctica filosófica. Artes del Buen Vivir plantea cómo Sócrates entendió la filosofía como un arte de vivir asociado a los problemas más inmediatos de la vida cotidiana, en contraste con numerosos pensadores que a partir del siglo XIX la vieron como la suma de teorías escritas en un lenguaje incomprensible para la mayoría de las personas. El asesoramiento filosófico retoma el antiguo ideal socrático y busca recuperar el conocimiento filosófico para la reflexión sobre algunos de los problemas más frecuentes de la vida. El libro tiene un primer capítulo que explica qué es la orientación filosófica, y el resto del libro toma un tema filosófico por capítulo: el trabajo, las relaciones amorosas, la muerte, la amistad, entre otros, los desarrolla y luego presenta un caso de los que formaron parte de mi práctica de entonces como orientadora filosófica, donde los nombres están cambiados, y muestro cómo puede relacionarse ese análisis abstracto con una historia particular, apelando a los recursos que desarrolla la orientación filosófica. Este es un movimiento muy grande en todo el mundo. En inglés se lo conoce como Philosophical Counseling. Durante años participé en los congresos de esta corriente que se llevaron a cabo en distintos lugares del planeta, desde la Europa continental hasta Corea del Sur, y luego abandoné este movimiento por considerar que no se correspondía con mi ideal de filosofía científicamente informada. De todos modos, la orientación filosófica es solo una de las prácticas de este movimiento, cuyo núcleo duro es la filosofía aplicada a través de diversos formatos. Hay filósofos que han ayudado a personas en las cárceles, otros han trabajado en el área salud, y personalmente durante casi 20 años llevé adelante un café filosófico en Buenos Aires, y tanto esta práctica como la filosofía para niños son dos formas muy valiosas para volver a conectar a la filosofía con la sociedad. Séneca escribió: ¿de qué me sirve la geometría para dividir el campo si no sé compartirlo con mi hermano? La frase puede ser entendida como una crítica a la filosofía que no nos ayuda a vivir mejor. Hace más de 2000 años Epicuro afirmó que los argumentos de la filosofía son vacuos si no mitigan ningún sufrimiento humano.
Sócrates y sus discípulos se sorprendían de que las personas miren una y otra vez sus objetos materiales, los que compran mientras examinan tan poco sus vidas. En contraste con esta perspectiva, en los últimos siglos la filosofía devino una disciplina exclusivamente académica, hiperespecializada y tributaria de un culto fetichista a la personalidad. Este movimiento trata de ir en la dirección contraria y esa es su fortaleza, la de reconectar a la filosofía con la sociedad. De los dos últimos libros que publiqué voy a hablar menos porque ya les dediqué varios videos. De todos modos, los menciono. El patriarcado no existe más es un libro publicado en el 2020 por Editorial Galerna. La propuesta es derivar del concepto de patriarcado hipótesis que puedan ser puestas a prueba a la luz de la evidencia científica. Se examina si es cierto que las mujeres ocupan pocos cargos jerárquicos en las profesiones que prefieren. Spoiler alert, es falso. En las profesiones y oficios en los que las mujeres están sobrerepresentadas, como psicología, odontología, docencia, traductorado o venta de indumentaria, entre otros, tiende a haber más mujeres que hombres en cargos jerárquicos. El libro examina qué impacto tiene la maternidad en la economía femenina, cómo pueden ser analizados el problema de la violencia y el de las denuncias falsas, entre otros. Sin tener en cuenta la interrelación entre biología y cultura, no es posible hacer buenos diagnósticos de las cuestiones de género. El libro muestra cómo buena parte de los postulados feministas carecen de rigor científico, desde los datos que manejan para explicar la brecha salarial hasta lo que están asociados con la elección de oficios. Toda la primera parte del libro está consagrada a variables de la biología que pueden jugar un papel en los rasgos promedio de hombres y mujeres. Esto no equivale a sostener que la biología sea un destino, sino que siempre está interrelacionada con variables culturales. Un capítulo está consagrado a explicar en un lenguaje sencillo cómo influye la selección sexual en las diferencias entre hombres y mujeres. Un capítulo analiza la violencia como fenómeno bidireccional. Otro capítulo analiza las perspectivas anticientíficas de la izquierda y la derecha sobre las personas transgéneros y transexuales. Y otro capítulo analiza el masculinismo, que es el movimiento por los derechos del varón. Finalmente también postulo cuál es, a mi modo de ver, la agenda pendiente del feminismo. El libro tiene una versión de un artículo que publiqué en inglés y en español en el 2020 en la revista española con revisión de pares Disputatio, en el número dedicado enteramente al escepticismo. Mi artículo se titula ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista. Allí respondo a varios artículos de la biotecnóloga Lucía Chicha, a quien las feministas de Argentina toman como referente y que tiene una posición muy similar a referentes feministas a nivel mundial como Daphna Joel o Cordelia Fine. En este artículo recorre una serie de estudios científicos que muestran evidencia contraria al neurofeminismo, que niega las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Básicamente argumento que reconocer estas diferencias no implica sexismo y puede contribuir a una comprensión más matizada de la igualdad y la diversidad. Les leo las últimas líneas del libro El patriarcado no existe más. No es buena idea convertir a la mitad de la humanidad en enemiga de la otra mitad. Si hemos llegado hasta aquí es porque se han entendido y el futuro de las próximas generaciones depende de que sigan haciéndolo. El fracaso de la derecha, publicado por Galerna en el año 2022, es, hasta donde sé, el primer libro publicado en Argentina de crítica a la derecha libertaria actual. El título del libro no refiere al fracaso electoral, sino al fracaso de los datos que maneja la derecha libertaria y el liberalismo económico. El primer capítulo trata sobre el ascenso de las nuevas derechas. Hay un capítulo de crítica al índice de libertad económica que utilizan los liberales, porque esos índices confunden datos políticos con datos económicos y terminan considerando libres a países como Singapur, que de libres en lo económico, libres entre comillas, tienen poco, puesto que es un Estado altamente intervencionista en lo económico. Hay un capítulo que desmonta la teoría del derrame, que si bien ningún liberal llama con ese nombre, existe y supone que las ganancias de los propietarios de los medios de producción necesariamente se derraman sobre la clase trabajadora. Un capítulo se pregunta si realmente bajó la pobreza en el mundo y se cuestiona allí el índice que maneja el liberalismo económico, ya que, si bien la pobreza extrema bajó en el mundo, no lo hizo tanto como algunos piensan.
La pobreza extrema disminuyó de 1992 a 2015, pero en la última década la tendencia se detuvo debido a la situación económica y el COVID. La línea de pobreza extrema es insuficiente para una vida digna y cuando se mide la pobreza con estándares más realistas no se redujo significativamente. Además, el lugar en el que más bajó la pobreza extrema es China, que no es precisamente un país capitalista, sino un país de economía mixta con empresas clave en manos del Estado y coparticipación con empresas extranjeras. También el libro ofrece evidencias empíricas en favor de la teoría del valor trabajo y de la existencia de clases sociales, dos conceptos cuestionados tanto por la derecha libertaria como por el liberalismo económico. Un capítulo está destinado al efecto Mateo, del que hablé también en un video, y otros están dedicados a la plusvalía y a los límites del derecho sucesorio. El último capítulo es una crítica a la izquierda progresista y también a la izquierda clásica, junto a su actitud poco crítica respecto a los llamados socialismos realmente existentes. Les leo el párrafo final del libro. El capitalismo no se propone principalmente satisfacer necesidades humanas. Su objetivo central es maximizar y acumular ganancias. Por eso se intenta abaratar tanto los insumos naturales como los del trabajo. Desde la esclavitud y el sistema servil de la Edad Media hasta el imperialismo en busca de mano de obra barata en los países en desarrollo y la extracción moderna de plusvalía, la historia de la explotación humana no ha concluido. Gracias a los reclamos de los trabajadores se lograron mejorar significativamente las condiciones de trabajo y de vida. Sin embargo, aún no nos hemos librado de la explotación económica. Queda mucho trabajo por hacer para el establecimiento de un modo de producción postcapitalista compatible con la sustentabilidad del planeta a partir de una sociedad más justa, organizada en torno a la satisfacción de necesidades humanas y no del mero beneficio económico. Alrededor del año 2000 surgió en la Universidad de Yale una corriente filosófica denominada filosofía experimental, que podríamos caracterizar como un subtipo de filosofía científica o filosofía científicamente informada. La filosofía experimental es un campo interdisciplinario que utiliza datos empíricos para abordar cuestiones filosóficas. Se realizan experimentos para testear hipótesis, tal como ocurre en la psicología experimental, solo que los temas elegidos suelen estar vinculados con la filosofía, aunque se sabe, entre filosofía y psicología hay superposición de temas. Por ejemplo, se estudian las intuiciones morales, cómo personas de diferentes culturas evalúan dilemas éticos, como el problema del tranvía, o se estudian las concepciones del libre albedrío, que entienden personas comunes sobre la libertad de acción y la responsabilidad moral. A partir del año 2010 empecé a realizar experimentos para poner a prueba diversas hipótesis filosóficas. El primer estudio que hice fue uno en el que me preguntaba si cuando las personas saben que algo fue dicho por alguien prestigioso, tienden a estar más de acuerdo con esa idea que cuando la dijo alguien ignoto. Mi intuición de que adherían más a la frase si la dijo alguien con estatus fue cierta y llamé a esa distorsión sesgo del autor. El estudio fue publicado en una revista con revisión de pares de Corea del Sur, el Journal of Humanities Therapy, volumen 7 de la Universidad Nacional de Gangwon, en Corea. El nombre de la exposición general que hice en congresos de filosofía es El impacto de las figuras de autoridad en nuestras creencias, estudios experimentales sobre el sesgo de autor. Tienen en este canal el video en el que expuse este tema en la conferencia de Filosofía Experimental de Buffalo, Estados Unidos, en el 2016, en inglés pero subtitulado en español. El video tiene el título Prestige Bias, Sesgo del Prestigio, Roxana Kramer, Buffalo Experimental Philosophy Conference. Y también hay en YouTube, aunque no en este canal, otra exposición de este tema que hice en el primer Congreso de Filosofía Científica que organizamos en Buenos Aires en el 2015. El título del video es El sesgo del autor, atrévete a pensar. También puse a prueba la hipótesis de que se valora más a las personas que han muerto que a las mismas personas cuando estaban vivas y, de manera no sorprendente, así es, cuando alguien murió tendemos a ver su vida como un todo, quizás le sumamos algo de compasión y acaso por eso tendemos a valorar más a las personas cuando ya no están. Pero nunca llegué a escribir el artículo, apenas resumí la metodología y los resultados en un artículo de mi libro La Vuelta al Mundo con Filosofía.
El resto de los estudios que hice en filosofía experimental no fueron publicados, pero fueron presentados en congresos. En el canal hay un video sobre las diferencias en el sentido del humor entre hombres y mujeres. El título es Gender Asymmetries in Hostile Humor, Roxana Kramer Experimental Philosophy, presentado en el Congreso de la Sociedad Internacional de Estudios sobre el Humor del 2005 en Dublín, Irlanda. Está en inglés, lamentablemente no está subtitulada en español. Para realizar este estudio pedí a hombres y mujeres que enviaran chistes y los hombres enviaron más chistes que contenían algún elemento de violencia. Los temas de los chistes que eligieron no diferían mucho de los temas que el estereotipo indica que son más atractivos fuera del ámbito del humor. En el caso de los hombres, sexo, dinero, política y guerra. En el caso de las mujeres, relaciones interpersonales y en cuanto a recursos cómicos, más juegos de palabras. En promedio, los hombres respondieron con más frecuencia con otro chiste cuando percibieron una situación como humorística, lo que concuerda con estudios anteriores, como el de Provin de 1993, y con hipótesis corroboradas por estudios empíricos de psicología evolucionista. Los resultados del estudio sugieren nuevas preguntas e hipótesis que requerirían investigaciones adicionales. Por ejemplo, se podrían investigar las razones por las que algunos chistes contados por hombres resultan violentos para las mujeres, cómo perciben hombres y mujeres la relación entre ética y humor, y qué factores podrían incentivar a las mujeres a desempeñar un papel más activo en la producción del humor. Sobre el tema del humor, que siempre me interesó tanto a nivel teórico como práctico, también encuentran en este canal la ponencia The Ethics of Humor, la ética del humor, Roxana Kramer in the First International Conference on Philosophy of Humor, que se realizó en el 2016 en Dublín, Irlanda, también en inglés, y por ahora sin subtitulado en español, aunque ahora que lo recuerdo, creo que YouTube a veces ofrece la opción de subtitular en español para quien esté interesado. Otro de los estudios que hice en filosofía experimental fue la influencia del ingenio y del género en el engaño y el juicio moral. Pueden ver la exposición que hice sobre este estudio en el Congreso de Filosofía Científica de la Universidad de Quilmes, que tuvo lugar en el 2016. Ahí analicé las fuerzas que influyen en el engaño y en el juicio moral sobre la conducta deshonesta. La primera variable analizada es el grado de ingenio que conlleva la conducta engañosa. Aquí encontré evidencia experimental de que las personas suelen ser menos severas en sus juicios morales cuando el engaño es ingenioso, en comparación con un engaño similar menos ocurrente. En la Argentina, el engaño ingenioso es valorado como un rasgo de la identidad cultural, tal como sugiere el concepto de viveza criolla, caracterizado a menudo como el arte de ser inteligente a expensas del otro. La conciencia de este sesgo del ingenio podría ayudarnos a criticar esta disposición valorativa, reduciendo sus efectos indeseables. La segunda variable analizada es el género de la persona que juzga el engaño. El sesgo del ingenio afectó los juicios morales de personas de ambos géneros, aunque las mujeres fueron más severas que los hombres en sus juicios morales en general, sin que esto correlacionara con una mayor honestidad. Por último, otra de las investigaciones de filosofía experimental que desarrollé años atrás fue una que partía de la pregunta ¿por qué las mujeres creen más en pseudociencias? En estudios previos al mío se observa esta tendencia y lo que yo hice fue, por un lado, replicar esos estudios para corroborar si en efecto las mujeres en promedio tendían a creer más en pseudociencias y por el otro, proponer hipótesis explicativas de este fenómeno. Presenté esta investigación en el primer encuentro de la Asociación Española de Filosofía Experimental que se realizó en España en el año 2017 en la Universidad Carlos III de Madrid. En el canal tienen esa ponencia en un video titulado ¿Por qué las mujeres creen más en pseudociencias? En resumen, la filosofía experimental enriquece la práctica filosófica, combina métodos empíricos y conceptuales, lo que permite explorar en profundidad temas complejos como la moral, la percepción y la cognición. ¿Cuál será el tema del próximo libro?, se preguntarán las dos personas que llegaron al final de este video. Hace unos meses firmé contrato con Editorial Galerna para publicar un libro con textos humorísticos, algunos de los cuales fueron publicados en este canal y se supone que debe salir en el año 2025.
Bueno, esto es todo por hoy. Este ha sido un panorama sobre la filosofía científicamente informada que procuré hacer a lo largo de los años y, al parecer, científicamente comprobado que puedo hablar sola durante mucho tiempo. No sé si fue tan interesante como los videos del tipo 50 cosas sobre mí, que suelen hacerse cuando se cumplen cifras redondas de seguidores de un canal de YouTube, pero de todos modos no quiero dejar de agradecerles por visitar este canal, así como a los mecenas que nos acompañaron en los 4 años en los que este canal publicó videos regularmente, y para los que llegaron al final de un video tan largo, bueno, probablemente no existan, pero igual les agradezco.